Muchas gracias por el honor de su sintonía en este jueves 24 de octubre. Arrancamos con la información. Vamos directamente hasta el Senado de la República. Se prevé que esta noche se discuta en el Pleno la iniciativa de supremacía constitucional. Además, se respondió una consulta de la presidencia sobre la reforma judicial. Silvia Arellano, buenas noches, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Así es, te informo pues que precisamente se espera que esta noche se pueda discutir este tema de la supremacía constitucional. Recordemos que ayer las comisiones pues reformaron estos artículos 105 y 107 de la Constitución para establecer que son improcedentes las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto contravertir las adiciones o reformas a nuestra Carta Magna. Sin embargo, Pedro, te puedo informar también que durante esta sesión, ya hace unos momentos, se discutió como primer tema de esta sesión vespertina precisamente este tema de la reforma a la Constitución que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como erradicar la brecha salarial. Ya en unos minutos más se va a aprobar también en lo particular, recordemos que fue por unanimidad precisamente pues esta aprobación. Y como tú mencionabas al inicio, Pedro, pues también en la sesión matutina, le podemos llamar así, con 81 votos a favor y 36 en contra, el Pleno del Senado pues consideró que la presidenta Claudia Sheinbaum pues carece de atribuciones para eliminar del Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman diversas disposiciones, como lo ordenó, recordemos, sobre este tema del Poder Judicial, como lo ordenó la titular del Juzgado 19º de Distrito del Estado de Veracruz. Y bueno, la Consejería Jurídica, recordemos, pues que envió esta pregunta, esta solicitud aquí al Senado para ver qué procedía. Y bueno, esta fue así la respuesta del Senado. Y como te informaba, pues todavía se prevé que esta sesión se pueda alargar. Un minuto más, por favor. Caray. Gracias, Silvia. Pues estamos pendientes. Indícanos para volver contigo de inmediato y pues muy pendientes de lo que suceda. Gracias. Seguimos pendientes, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Y justamente fue por la mañana cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la segunda notificación para eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial no tiene sustento. También celebró que el INE pueda continuar con la elección judicial tras el fallo del Tribunal Electoral. Pero hemos estado planteando que no tiene sustento, tanto la notificación, porque el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales, como porque cuando se pide eliminar una publicación, se determina afectar al Diario Oficial de la Federación. La reforma constitucional al Poder Judicial continúa por la resolución del Tribunal Electoral. Realmente me parece muy bueno que dé certidumbre en este proceso. Al respecto, el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que la presidenta no está obligada a eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, pues dijo, se trata de una resolución de imposible realización legal. Aclaró que la reforma es un acto irrevocablemente consumado y acusó a la jueza Nancy Juárez de vulnerar la voluntad del pueblo. Y luego de que anoche el Consejo de la Judicatura Federal ordenó a los trabajadores del Poder Judicial reanudar actividades a partir de este jueves, trabajadores con sede en el Palacio de Justicia de San Lázaro determinaron no acatarlo. Tras una reunión de casi 4 horas, puntualizaron que la decisión es únicamente del personal de esta sede judicial, a pesar de las posibles sanciones. En tanto, la JUFET reanudará labores el lunes 28 de octubre en respuesta a la orden del Consejo de la Judicatura. En el comunicado exhortó a la Suprema Corte a defender las suspensiones contra la reforma judicial, mientras que durante la cuarta conferencia contramañanera, el magistrado Juan Alfonso Patiño, director jurídico de la JUFET, reconoció que entre algunos trabajadores existe una sensación de hartazgo que ha radicalizado el movimiento. Por su parte, el magistrado Juan José Olvera señaló que el INE no la tiene fácil, pues dijo debe decidir si atender o no las suspensiones contra la reforma judicial, lo cual podría afectar a uno de los poderes de la Unión.
Es jueves de nuestra mesa Punto Medio, hablando sobre la legislación, lo que sucede en el Congreso de la Ciudad de México. Le agradezco a Tania Alarios, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la Ciudad de México, Paulo Emilio García, vocero de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad, Roifi Torres, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, y Diego Garrido, vicecoordinador del PAN en el Congreso capitalino. Bienvenida, bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Pedro, muchas gracias. Esta semana en específico hubo mucha polémica respecto a un documento en el que pues dice que el PAN quiere la mitad de una hectárea del bosque de Chapultepec para construir edificios, para construir vivienda. En un momento vamos contigo, Diego. Primero las damas. Tania, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué opina tu grupo parlamentario? Mira, hay un tema con el predio de la tercera sección del bosque de Chapultepec que desde 1992 se expropió en gobiernos priistas a favor de la gente y de tener un área que tiene valor ambiental. Y por supuesto hay un interés inmobiliario de la inmobiliaria Trepi de obtener ese predio que es parte de nuestro patrimonio ambiental de la Ciudad de México y hacer un desarrollo inmobiliario. Por supuesto que el grupo parlamentario del PRI está en contra de eso. Vamos a defender al bosque de Chapultepec y si es necesario agotar todas las instancias como Congreso, lo haremos, porque dictaron ahí un tema para que le demos el tipo para poder empezar ese desarrollo inmobiliario y por supuesto no se lo vamos a dar. Estamos totalmente en contra. Gracias. Ahora sí, Diego, explícanos. Primero agradecer la oportunidad que nos dan para aclararles a todos, porque ha habido mucha información que está manejándose con mentiras, ¿no? Son fake news. El PAN siempre ha defendido el bosque de Chapultepec, siempre hemos defendido las áreas naturales protegidas. Lo único que hicimos nosotros es solicitarle a las áreas del Congreso, al área jurídica, que dé todos los trámites necesarios para que se siga combatiendo esta sentencia. Por supuesto que nosotros no estamos avalando ni avalaremos nunca ningún cambio de uso de suelo a favor de constructoras y mucho menos en tema del bosque de Chapultepec. Nosotros lo que pedimos es que se haga un incidente de aclaración de sentencia en todo caso, que se recurra a la misma sentencia o que incluso se pueda abrir un incidente de cumplimiento de sentencia para efecto de que se haga el cumplimiento sustituto, que simple y sencillamente el gobierno le pague los daños y perjuicios al particular que ganó ese juicio, que ganó esa expropiación, que se le pague lo debido y consecuentemente así podremos salvar tanto el Congreso para no caer en un desacato de sentencia y como toda la sociedad siga teniendo el bosque para sí. Nosotros lo que queremos respetar siempre son los derechos difusos, el derecho a medio ambiente sano y por supuesto apoyar a los vecinos de Miguel Hidalgo que rodean ahí el bosque de Chapultepec para que no sea afectada su modo tranquilo de vivir y que el bosque de Chapultepec siga siendo un área naturalmente protegida, porque ya lo han dicho también dictámenes institucionales del propio gobierno en donde son ahí donde se conservan sistemas animales, vegetales, fauna, flora, fauna que debe ser protegida y por supuesto nosotros siempre vamos a estar a favor de que se defienda el bosque, es nuestra convicción y no es cierto que queremos cambiarle el uso de suelo al bosque de Chapultepec, sino por el contrario, estamos buscando salidas jurídicas para que el Congreso pueda ya darle carpetazo a este asunto. Muy bien. Paulo. Bueno, este es uno de los casos más vergonzosos en la historia judicial de la ciudad. Es muy importante que la audiencia tenga presente que están en juego 4,800 metros cuadrados de bosque de Chapultepec. ¿Cuál es la última sentencia? Que es una serie larga de procesos judiciales. La última sentencia, no hay margen a duda, mandata al Congreso a que cambie el uso de suelo de área verde a habitacional con restricciones que posibilitaría la edificación en esa zona del bosque de Chapultepec y además nos pide que lo hagamos sin procedimiento de por medio, lo cual pues es creo que una absoluta invasión en las facultades del Congreso. Creo que se extralimita el Poder Judicial al decirnos a los legisladores cómo votar un uso de suelo. Recordar que cambiar un uso de suelo en la Ciudad de México es como hacer una nueva ley. Tiene el mismo procedimiento y peso en el proceso parlamentario. Y ahí sí, perdón Diego, pues toda esta polémica de esta última semana se desencadenó por un comunicado que emitió el grupo parlamentario del PAN. No es un invento nuestro, está firmado por los diputados, es público ya por varios medios, en el que piden
que se dé cumplimiento a los resolutivos de la sentencia. ¿Y eso es falso. Hay que aclarar ¿qué resolutivos son? Nosotros pedimos darle trámite para que efecto de que el jurídico del Congreso evidentemente recurra a esta sentencia. Aquí lo que es cierto también es que ¿quiénes fueron los abogados del gobierno que se dejaron perder, que se dejaron ganar en este asunto? Se vencieron en juicio. Pareciera que ahí quienes están coludidos son los abogados del gobierno con las inmobiliarias para casualmente en un juicio cederle el suelo de bosque. Diego, a ver, caballeros, permítanme un momento. Ya van a culpar en lo que en lo que Roy Fit hace su participación. Y luego ya regresamos. Adelante, Roy. Mira, es un tema que sí es muy preocupante y en el que está involucrado el Congreso. No está involucrado un partido, no es una parte del Congreso. Están involucrados los 66 diputados que tenemos que dar una resolución. Ya viene la parte final. Este juicio tiene 32 años. O sea, esa es la dimensión de lo que estamos enfrentando. Un asunto que se presentó en el 1992, que en el 97 tuvo la primera sentencia y que desde entonces está tratando de cumplirse de diferentes maneras, y los gobiernos lo han ido pateando, los delegacionales, porque al principio eran los responsables, después el gobierno de la ciudad. Ahora, a partir de que el Congreso es el responsable de asignar o modificar los usos de suelo, es que es una autoridad competente para conocer de este asunto, porque en esto no tenía nada que ver el Congreso hace unos años, y hoy tenemos definitivamente ya las últimas etapas, ya una sentencia que nos dice que tenemos que cambiar el uso de suelo, efectivamente, sin mediar ningún trámite. Me parece que si es un exceso el que se trate de obligar a un poder a violar sus propios procedimientos para cambiar un uso de suelo que además desde antes del 92 era área verde. El uso de suelo que ha tenido esos 4.800 metros siempre ha sido área verde. En algún momento del proceso cambió a uso habitacional y incluso nos obligan a cambiarlo por uso habitacional con restricciones, el cual ya tampoco existe, ese uso habitacional ya no existe. Entonces estamos en medio de un conflicto que las áreas jurídicas del Congreso tendrán que pelear, porque para nosotros, para Movimiento Ciudadano, la prioridad pues es defender el bosque de Chapultepec. Oye, Diego, ¿tú coincides con este señalamiento que hace Roy Fit, que también hizo Paulo, respecto a que es un exceso del Poder Judicial? Me parece que no se puede emitir sentencias que vayan en contra de intereses colectivos e intereses y derechos difusos. Aquí lo que vale más es el respeto al medio ambiente, a la colectividad y sobre todo que incluso es transgeneracional. El bosque no solamente lo disfrutamos ahorita nosotros, sino también es lo que van a disfrutar las futuras generaciones. Sí, por supuesto, estoy convencido que se tiene que combatir esta sentencia, pero sobre todo la solución es muy simple, ya lo dije. El incidente y cumplimiento sustituto de sentencia en donde el gobierno le diga al particular te pago tantos daños y tantos perjuicios mediante un convenio y con eso queda solucionado el tema. Si hay voluntad política de parte del gobierno para solucionarlo, ahí está la salida jurídica que lo contempla la ley de amparo. Ahí déjame nada más preguntarle, como representante del partido en el gobierno, ¿ves esto viable? Sí, se puede dar la defensa jurídica y política del tema. Y acá solamente aprovechar, de nuevo, es público el comunicado, lo textual, lo que firmaron con su puño y letra los diputados de Acción Nacional, no es una interpretación nuestra. Solicitamos dar trámite a los resolutivos de la sentencia. ¿Qué dicen los resolutivos de la sentencia, Diego? Entregar 4.800 metros cuadrados de bosque a una inmobiliaria. Yo creo, y se los digo con respeto, que no hay que poner por encima nuestro miedo a perder el curul, porque es importante que la audiencia sepa que veladamente o subyacentemente hay una amenaza que por desacato nos puedan destituir. Yo lo digo y lo hemos dicho en conferencias de prensa, los diputados de la Transformación estamos dispuestos a poner a disposición nuestro cargo, nuestro curul, si eso es lo que hay que hacer para defender al bosque de Chapultepec. Y llamaría a los diputados de Acción Nacional en particular, que son los que han manifestado otra postura, a que hagan lo propio. Cuenten con ello y cuenten con ello todos los ciudadanos. ¿Coincides con la postura? Sí, por supuesto. Estamos ante un riesgo, ante un posible desacato de tener una posible destitución del Congreso, de la titular que nos representa, que es la presidenta del Congreso, pero al final del día, si somos representantes populares, lo que tenemos que hacer es velar por proteger los derechos. Aquí está el derecho al medio ambiente sano, pero sobre todo el derecho al goce y disfrute de un patrimonio ambiental de la Ciudad de México, que en este caso es el bosque de Chapultepec. Como bien dicen, muchos durante décadas han pateado este asunto,
conjunto en responsabilidades. Nuevamente le toca al Congreso definirse. A mí me da orgullo que este Congreso vaya a luchar por el patrimonio ambiental de esta ciudad y que vayamos a proteger en conjunto, ojalá unánimemente todas y todos, estas casi 5,000 metros de este bosque que todos creo que como capitalinos, como chilangos hemos disfrutado y que queremos dejar a las siguientes generaciones y por supuesto no perder ni un centímetro de área verde de toda la ciudad. Si por algo tenemos que pelear es por que prevalezca el suelo de conservación, nuestras áreas de valor ambiental y nuestras áreas verdes, y creo que este caso es muy especial, así que estamos dispuestos a todo por defender el patrimonio ambiental de esta ciudad. ¿Están dispuestos, Roy? Totalmente, por eso hablo que es un asunto que involucra a todo el Congreso. O sea, todos tenemos la obligación de responder a esta sentencia. Tenemos que agotar todas las instancias jurídicas. Todavía hay algunas vías para seguir peleando este asunto, aclaración de sentencia, este cumplimiento sustituto. En fin, tenemos que agotarlo, pero lo que es un hecho es que no podemos renunciar a áreas verdes, no podemos renunciar a esta parte del bosque de Chapultepec, porque lo que está en juego pues es precisamente la viabilidad y el medio ambiente de la ciudad, y eso no lo podemos cambiar por absolutamente nada. Ahora, Diego, Paulo mencionaba que lo que ustedes firmaron es que se acate la resolución como tal. Es dar trámite como tal, y si quiere ahorita leemos todo el comunicado. Y nosotros lo que pedimos es eso, darle trámite para efecto de que sigan buscando las alternativas de solución jurídica, como ya las dijimos. Entonces no piden que se cambie el uso de suelo. No, por supuesto. Todo lo contrario, Diego. Siempre estaremos en contra del cambio de uso de suelo en el bosque de Chapultepec, en cualquier área natural, en cualquier área verde de la ciudad y por supuesto siempre del lado de los vecinos. ¿Y hay respaldo de parte del partido en la Ciudad de México, que sí, de parte del alcalde? Claro, Hidalgo? Es totalmente claro cómo incluso el alcalde en Miguel Hidalgo y el partido siempre ha insistido en que no se voten los cambios de uso de suelo a favor, como lo ha hecho Morena históricamente. Solo veamos el récord de votaciones y cómo Morena ha votado a favor de cambios de uso de suelo en Miguel Hidalgo y el PAN siempre los ha votado en contra. Pero más allá de entrar entre si Morena o el PAN tienen la culpa, me parece que mejor debemos de unir fuerzas, de unir estudios jurídicos y de buscar la salida. Porque aquí están de lado los colores y lo más importante es la gente y nuestro bosque de Chapultepec. Pablo. Yo creo que esto es de definiciones, ¿no? Y hay que reconocer que hay personajes de Acción Nacional que han sido mucho más contundentes. La propia presidenta del Congreso de la última legislatura, Gabriela Salido, dijo en una entrevista textual, el Congreso no va a acatar la sentencia, en posición 180 grados distinta, a decir, vamos a darle trámite a los resolutivos de la sentencia. Yo creo que hubo una equivocación de los diputados de Acción Nacional. Digo, espero que podamos reconocerlo y caminar hacia adelante. Yo, ¿qué es lo que me gustaría? Sí, pues que pudiéramos los 66 estar en la defensa del bosque y poner a disposición nuestra curul a la ciudadanía, si eso es lo que hay que hacer para poder salvar estas casi media hectárea del bosque de Chapultepec. Tania. Coincidimos, al final del día vienen muchas definiciones para este Congreso, de posiciones donde tenemos que prevalecer los derechos adquiridos. Esta ciudad es una ciudad progresista, es una ciudad de libertades, es una ciudad de derechos, y hoy uno de los derechos más importantes que tenemos, que poseemos, pero que debemos de preservar, es el derecho al medio ambiente sano, y solo se va a garantizar cuidando nuestros pulmones de la Ciudad de México, cuidando nuestras áreas verdes y entendiendo que es lamentable que exista una inmobiliaria que esté peleando tan ferozmente un predio que ya estaba claro que desde 1992 se puso a disposición de la sociedad, de la ciudadanía, para incorporar este importante predio al bosque de Chapultepec, y al final el interés económico está pudiendo más. Inclusive ahí se menciona que en su momento sí se les dio la compensación que mediante ley se les tenía que dar por ese predio, por la expropiación, pero bueno, el interés económico y los intereses inmobiliarios desgraciadamente están siempre ante el acecho de nuestras áreas verdes, y creo que tenemos que, como Congreso, garantizar muchísimos más estos espacios, generarlos, crearlos, y por supuesto entender que estos espacios nos dan un pulmón y un descanso importante ante la calidad del aire y ante la cuestión que da el beneficio ambiental de esta ciudad, y no solo que también son hábitats de especies importantes, claro, de flora y de fauna. Oye, Diego, ¿y no hay ningún tipo de relación entre nadie del PAN con esa inmobiliaria? Nunca.
Absolutamente no. Nosotros lo que sí tenemos relación son con los vecinos, los vamos a ver el lunes también, estamos de su lado y estamos acompañándolos en la defensa del bosque, en la defensa de cualquier área verde, no solamente de esta alcaldía, sino de toda la ciudad. Es clarísimo, el PAN no va a estar a favor de ningún cambio de uso de suelo, ni en esta ni en ninguna otra alcaldía, vamos a defender el bosque de Chapultepec. Y cuando decías fake news al inicio, ¿de quién? ¿Quién propició estas fake news? Ha habido diputados del oficialismo que evidentemente están ocupando esto para dar mala información a los vecinos, para decir que el PAN está coludido, y no es cierto. Más bien lo que tenemos que analizar es qué abogados del gobierno de la ciudad, de este partido Morena, que pues ha llevado el asunto, qué hizo mal para llevarnos a este grado de que ya le tenemos que ser parte del bosque a una inmobiliaria. Ahí está la colusión, ahí está cómo están coludidos los abogados del gobierno con las inmobiliarias. Más bien hay que preguntarles a quién vamos a tener que sancionar ante estas omisiones que nos están llevando al Congreso a esto. Y mejor busquemos la solución jurídica que ya la propusimos nosotros en esta mesa y en otras más. Levantaste la mano, Pablo. Sí, Diego, una pregunta muy sencilla, Diego. Si el Poder Judicial nos orillara a votar esta resolución, ¿votarían en contra con nosotros? Por supuesto, eso lo hemos dicho nosotros. En todo momento vamos a votar en contra de cualquier cambio de uso de suelo, lo volvemos a repetir. Por supuesto que nosotros lo que buscamos es no llegar a los extremos de un desacato judicial que ponga en riesgo la propia persona de cada uno de los diputados, cuando tenemos la solución que el gobierno simple y sencillamente llegue a este incidente de cumplimiento sustituto de sentencia y le pague al particular. No hay voluntad política, más bien quieren entregarle el bosque a la inmobiliaria. Eso es lo que está pasando. Conste que ya quedó grabado. No, definitivamente nos va a tocar en esta legislatura, como lo comentaba hace un momento, asumir la responsabilidad de defender el bosque a costa de la curul, a costa del Congreso. Me parece que hay mecanismos para no llegar a eso, para seguir defendiéndolo jurídicamente, porque el valor ambiental del bosque, el valor de las especies que ya se encuentran ahí, del beneficio que genera, no para únicamente la alcaldía, para toda la ciudad. Un pulmón urbano, simplemente. Es mucho más grande que cualquier otro interés y por eso lo tenemos que preservar y eso es lo que vamos a hacer en el Congreso. Un último comentario, Tania. Pues estamos orgullosos, creo que como Congreso tengamos una gran muestra de voluntad política para trabajar unidos, coordinadamente, poner nuestros mejores elementos en la defensa que como Congreso tenemos que dar ante esta sentencia que nos indica hacer algo que por supuesto no coincidimos y no coincidimos porque no puede estar ningún interés inmobiliario que nos obligue y nos orille a dar un uso de suelo que es incorrecto. Entonces ya el compromiso de que van a votarlo en contra y toda la bancada está en el mismo tono, ¿no? Todos, evidentemente todos estaremos siempre en contra de cambios de uso de suelo en el bosque de Chapultepec. Es algo que nos une. Ya, en la mesa ya nos une, nos unifica, tenemos un objetivo y vamos todos. Es inédito esto, me parece. Está muy bien, está muy bien. Lo bueno es que ya quedó grabado y guardado. Sí, digo, vamos a tener. Pues bueno, les agradezco que hayan estado con nosotros para aclarar este tema tan importante. Gracias, caballeros. Gracias, Tania. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Gracias. Jueves de Mirada Latinoamericana. Daniela Pacheco, bienvenida. Pedro, como siempre, un gusto estar contigo. Oye, a ver, hay varios temas de los cuales vamos a platicar. Primero, Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela? Bueno, pues estuvo Nicolás Maduro en la cumbre de los BRICS, que llama muchísimo la atención porque justamente varios funcionarios, incluido el presidente, venían hablando de que estaban a un pasito de formar parte de este codiciado grupo. Finalmente no se les hizo, sale, bueno, el líder de este grupo, el líder temporal, que es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en defensa de Venezuela, diciendo que ellos sí apoyaban la entrada, el ingreso de este país. Sin embargo, con el veto de Brasil no se logra el ingreso. Hay que contarle a la gente que para que cualquier país candidato quiera o pueda ingresar más bien a este grupo, tiene que haber consenso. Entonces, si un país se manifiesta en contra, pues no se puede. Es Brasil, ¿no?, quien dice que no. Y aquí sí hay un tema bastante particular, y es que yo creo que como le pasa a otros países latinoamericanos, cuando se habla de Venezuela hay mucho que revisar en temas internos. Brasil acaba de vivir unas elecciones municipales, ¿no?
y no le fue nada bien a la izquierda. Entonces, hay una oposición que está esperando que el presidente Lula dé un paso en falso. Y un paso en falso para la oposición brasilera es que se manifieste a favor del régimen de Nicolás Maduro. Entonces ya veníamos viendo varios posicionamientos del presidente Lula sobre las elecciones en Venezuela, pidiendo que se mostraran las actas, etcétera, etcétera, etcétera. Este veto que se da respecto a los BRICS para mí es simplemente un paso más en esa cadena, ¿no? De puertas adentro, manifestarse, digamos, bastante lejos del régimen de Nicolás Maduro. Ahora, han hecho bastantes conjeturas alrededor de que esto es un gran fracaso para Venezuela después de esta cumbre. Yo no lo veo tan así. Si uno ve las fotos de Nicolás Maduro, lo estamos viendo junto a grandes líderes, lo vimos con el presidente de China, lo vimos con el presidente de la India, que además están apostando por un mundo multipolar, por salirse del sistema, digamos, de la dolarización. Entonces yo sí creo que si bien no logra la entrada a los BRICS, viene con el espaldarazo de Vladimir Putin, que significa que siguen haciendo negocios pues con un país como Rusia. ¿Y qué conveniencia tiene para Rusia, para China, para India, Venezuela? Sí, además es su entrada, digamos, en América Latina, ¿no? Es bastante significativo si tienes también en cuenta pues las grandes reservas petroleras que tiene Venezuela. Además, se queda Venezuela por fuera, pero tienes a países también con otras reservas minerales tan grandes, como por ejemplo es Bolivia, que sí logra la entrada, no como país miembro, recordemos, no son países socios que son características distintas, pero sí entra a este grupo de los BRICS. Oye, y otro tema importante de esta semana son las amenazas de Javier Milei contra Cristina Fernández. Yo creo que, a ver, no es la primera vez que lo hace, desafortunadamente, pero creo que esta vez sí cruzó un límite, ¿no? O sea, es verbalizar básicamente que quieres tener a Cristina muerta, ¿no? Y no solamente políticamente. Y esto no ¿Literal? Sí, literal, dijo que la quería ver muerta, no me lo estoy inventando. Y esto no es una coincidencia. Oye, antes de que prosigamos, ¿te parece que escuchemos justo lo que dijo para que la gente esté en contexto? Ahora, digo, también hay una parte de morbo y que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Del kirchnerismo con Cristina adentro. Ya, es bastante literal lo que está diciendo. Te decía, no es coincidencia, justo cuando se reavivan las intenciones políticas de un posible regreso presidencial de Cristina para el 2025. Ella levanta la mano para ser la presidenta del Partido Justicialista, esto con miras a las elecciones presidenciales, bueno, a las próximas elecciones presidenciales. En septiembre, no hace muchas semanas, Milei pidió que la metieran presa, ¿no? Entonces, como que va escalando cada vez sus amenazas en sus intentos de proscribirla políticamente, ¿no? Pero una cosa es primero pedir que la metan presa, otra cosa es pedir que esté muerta, ¿no? O sea, ¿Y no se refería a eliminar el movimiento político como tal y anularla políticamente? Sí, uno podría pensar eso, pero hay que poner las declaraciones en contexto. A Cristina intentaron matarla en septiembre del 2022 y no está muerta simplemente porque le falló el disparo a la persona que intenta matarla. Personas que además están afrontando un juicio y que han dicho en repetidas ocasiones, han reconocido en repetidas ocasiones que lo hicieron motivados por los discursos de odio contra Cristina. Entonces, las palabras hay que ponerlas en el contexto de violencia política e institucional que se vive en Argentina. Porque pudiera ser como la dinamita, ¿no? Para gente muy radical. Sí, y además no es solamente Javier Milei. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que le gustaría un país sin Cristina. También me podrías decir, bueno, no hay que tomarse las declaraciones de manera literal. Sí, pero esas declaraciones hay que ponerlas en un contexto de discursos de odio que incentivan situaciones como la del intento de magnicidio contra la ex vicepresidenta argentina. Claro. Pues caray, es que la situación... Luego creo que no comprendemos el alcance y la magnitud que tienen las palabras, ¿no? Que el verbo termina siendo un arma. Sí, y además un país que sale de una dictadura, ¿no? Justamente a un país que le costó
dejar de pensar que los adversarios son enemigos políticos que tienes que eliminar físicamente, no solamente proscribirlos políticamente. Regresar a estas prácticas del fascismo en el continente es muy grave, precisamente cuando vienen de un jefe de Estado. Claro. Oye, y 30 segundos, ¿cómo le está yendo a Argentina con Milei? Pues justamente yo creo que estas cortinas de humo, ¿no? Porque quieren volver estos enfrentamientos verbales la situación del Estado, cuando la situación del Estado es lo que está pasando en las universidades, ¿no? Tomadas por los jóvenes porque simplemente no hay dinero para la educación. Cuando la inflación es la inflación más grande o la más alta de todo el continente. Esa es la situación de Argentina, no el enfrentamiento entre un mandatario y una ex vicepresidenta. Caray, pues ojalá mejore la situación para Argentina. Gracias, Daniela. Es un placer, Pedro. Gracias. Vamos a... Faltan 12 días para las elecciones en Estados Unidos. Hoy Donald Trump se centró en el tema de la inmigración durante un mitin en Arizona, mientras que Harris participó en un evento en Georgia acompañada de celebridades. The past 4 years, Kamala Harris has orchestrated the most egregious betrayal that any leader in American history has ever inflicted upon our people. She has eradicated our sovereign border, and she has unleashed an army of migrant gangs. We have the opportunity to turn the page and chart a new way and a joyful way forward. ¿Qué dicen las encuestas? Según la recopiladora HarrisX, las mujeres y los de población de orígenes no blancos muestran el mayor apoyo a Kamala. En su última encuesta señala que las mujeres votarían por la demócrata en un 53%, mientras que por Trump sería un 45%. Entre los afrodescendientes, Harris obtiene un 74% frente al 26% de Trump. La encuesta también señala que la comunidad hispana apoya a Harris en un 60%, contrario al 40% que obtendría el expresidente Trump. Y faltan, le digo, ya menos de 2 semanas para las elecciones y es muy importante lo que sucede en los estados claves, lo que va a definir esta contienda que está ya tan reñida. Y Stephanie Enaro nos presenta una de las entrevistas que pudo realizar justo en Wisconsin, un estado importantísimo para esta definición. Oye, a ver, rapidísimo. ¿Cómo te llamas? Bradiano Maradona Colón. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Y eres de aquí, de Wisconsin? No nací aquí, nací en Puerto Rico. A los 13 me moví. Ok. Oye, entonces ya eres ciudadano estadounidense, ¿no? Y puedes votar. Sí. ¿Vas a votar? No. ¿Por qué no vas a votar? Ninguno de los dos candidatos los veo como si fueran la opción correcta, por ponerlo así. Honestamente no creo que ninguno de los dos tengan necesariamente el país en su corazón. Yo pienso que Kamala más quiere una posición de poder y quiere tener, que puede ser que quiera, ¿verdad?, hacer estos cambios, pero no creo que vaya. Ella dice que necesita poder y necesita ser presidente para hacer estos cambios, pero era el VP. Ya tenía una posición sumamente poderosa, no pudo hacer ningún cambio en ese punto. ¿Por qué tiene que ser un presidente ahora para...? Yo creo que el 90% de los políticos son unas mierdas. Yo pienso que todos mienten, es un revolú en ese sistema y la información que nosotros como ciudadanos que nos dan siempre es mixta. O alguien está mintiendo de esto o la otra persona está mintiendo de esto, esta persona es mala, no, esta persona es mala. Y es como que es un basurero de información y todo el mundo lo estamos cogiendo poquito a poco y cada cual que coja algo se lo cree o no lo cree. Y no hay algo como que conclusive, no hay nada
bastante como que indefinitivo que sea concreto. Hola Pedro, buenas noches. Pues más claro ni el agua, ¿no? Y es que así es como piensan muchos de los latinos que viven en Wisconsin y no es un dato menor. Los latinos son cerca del 8% de la población. Entonces estamos hablando de un poco más de 435,000 personas. Pero de lo micro a lo macro, Pedro, porque a nivel nacional los latinos son el 16% de la población. Ahora, como ya lo vimos, esto no quiere decir que todos vayan a votar. De hecho, la población que no vota es cada vez más importante. Y mira, te doy el contraste de las dos últimas elecciones porque en el 2016 se tuvo la votación más baja de las últimas 2 décadas. Y el abstencionismo sin duda termina impactando en el resultado y haciendo que las encuestas no suelan ser tan precisas como esperaríamos. Y bueno, qué decir del rol de los hispanos que en una contienda tan reñida como la que está actualmente entre Harris y Trump pueden llegar a definir realmente quién será el próximo o la próxima en la presidencia de Estados Unidos. Gracias a Stephanie Enaro. Vamos a la pausa, regresamos. Mi estimado Axel, ¿qué pasa con Stellantis? Pues déjate comento que Stellantis es un caso de los que está afectando el movimiento de la electromovilidad. A ver. Mira, te cuento, justamente los datos últimos que ha reportado la compañía global respecto a las ventas que están logrando a nivel internacional, pues no son nada alentadores. En sus últimos estimados para el tercer trimestre de este año, reportan bajas en Norteamérica y en China por más de 30%. ¿A qué se debe esto? Pues a un recambio que están haciendo en su estructura para empezar a producir vehículos eléctricos. Esto es un caso muy destacable porque justamente están viviendo presiones tanto por el lado del mercado, por la presencia de los chinos que cada vez están inundando sus vehículos eléctricos en el mundo, pero también por las presiones económicas, por ejemplo en Estados Unidos, donde el gobierno estadounidense pues les pide que inviertan más y evidentemente son capitales que no tienen disponibles por este recambio de inversiones, por lo cual pues estaríamos viendo que en los próximos meses se tomen decisiones complicadas en Stellantis, donde se habla incluso de la venta de algunas de las marcas. Habrá que esperar cuál es la decisión. Hablan primero de venta de activos antes de vender marcas, pero cualquier cosa puede pasar. Pero en México, ¿qué está pasando? Pues en México, pues las ventas también han ido bajando, no tan grande como ha sucedido a niveles regionales. En México la baja es un poquito arriba del 4.5%, sin embargo sigue siendo una de las marcas que más se está vendiendo en el país. Bueno, sus marcas son de las que más están vendiendo en el país y habrá que ver qué está pasando, Pedro, porque en algún momento el tema de la electromovilidad va a tener que llegar a México. Es una de las estrategias clave de Stellantis a nivel global, pero ellos tienen miedo a que les pase como Volkswagen, donde ellos incluso anunciaron cierre de plantas en Europa para empezar a dedicarse solo a los vehículos eléctricos. Claro. Y eso, pues evidentemente, muchos hablan de lo bonito que va a ser la electromovilidad, pero nadie habla de las bajas y de los peligros que también puede traer a nivel de empleo. Sin duda alguna. Gracias, Axel. Nos vemos la próxima semana. Y gracias a usted por brindarnos el honor de su sintonía. Hasta mañana.